Alianza After Hours. Listo, comencemos a hablar entonces del tema internacional. Y lo dejo con una última frase de este tema que acabamos de hablar y es, eh, a mí puede que no me guste cómo juegue fútbol un equipo, no sé, no me gusta que Uruguay se la pasa dando patadas y lo que sea, pero desde que no agarre el balón con la mano, desde que no, no sé, no le jale los pantalones o bueno, que reciba amarilla, que no haga Desde cosas que que no no se pueden muerdan. hacer exactamente, pues es como juega. Y pues tiene que aguantarse el estilo de juego, así uno no le guste o no esté de acuerdo, lo cual puede ser mi caso. Pero bueno, tuvimos temas de inflación en la región, obviamente después del dato de inflación que ya nos mencionó David de la inflación colombiana, tuvimos fiesta de inflación en la semana. Muchas inflaciones volvieron a bajar, como la de México, como la de Chile, cosa buena, que se estén calmando. Recuerden que esas inflaciones desde el 4% o el 3,5%, algunos países no han podido bajar de ahí, pero se han estado calmando. La inflación brasilera subió, pero poco, digamos, subió un poco más de lo que esperaban, pero igual, si me dicen que la inflación en Brasil está al 4,87, yo no entendería por qué hay una crisis de deuda en Brasil y es por otros temas, por temas fiscales que se han mezclado con las tasas de interés. Pero la inflación brasilera subió un poco moderadamente, la colombiana ya hablamos, siguió bajando, eh, y bueno, digamos que esa fue la foto en general de la región. Entonces aquí el mensaje un poco es las inflaciones siguen estables, les cuesta mucho trabajo, como hemos dicho, ir abajo del 4, ya les costó mucho trabajo, pero continúan en una estabilidad que no es rara. Si ustedes ven hacia atrás, estar entre el 4 y el 5 no es raro. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado al 3. Pero bueno, esos fueron los datos de inflación que se dieron. eh, y se dieron unos datos de inflación en Estados Unidos que yo creo que generaron mucho más oleaje al final de la semana. Conocimos el IPC y el IPP, ¿no? La inflación al consumidor y la inflación al productor. La inflación al consumidor subió una décima del 2,6 al 2,7, esperado por el mercado. Así que por ahí no es chévere que suba, o sea, como siempre la filosofía de Pambelea es mejor que la inflación baje a que suba, si no está en cero, si está en cero ya no es tan chévere que baje. Pero el problema fue el IPP. El IPP, que es la línea gris, se esperaba que subiera hasta el 2,6 y se subió hasta el 3%. Y fíjense ustedes que la relación entre la inflación del productor y el consumidor es muy cercana. O sea, cuando usted tiene choques en la inflación del productor, eventualmente se le pasan al consumidor. Entonces uno tiene que vigilar estos choques en la línea gris, que no vayan a ser algo nuevo, un renacimiento de la inflación gringa, que es lo que hemos dicho, eso sería lo peor que podría pasar. Nosotros probablemente hace 5 o 6 meses escribimos un documento en la subida de la línea gris anterior, o sea, cuando el IPP se subió antes de descansar, y explicábamos un poco que nosotros no veíamos una fuente tan clara de un choque permanente en la inflación del productor, por lo que pensábamos que se podía calmar, y eso terminó sucediendo, pero ahorita estamos de nuevo en un choque. Nosotros nos ligamos mucho a que el tema de la gasolina y eso no está generando ningún problema, dado que el petróleo está bajo, pero hay gente que ha comenzado a detectar en otros componentes de pronto un choque. Eso asustó al mercado, porque este miedo de inflación de los últimos 2 meses, pues se suma ahora que el IPP esté otra vez por encima del IPC y chocando arriba del 3. Entonces, es el miedo real, sí, hay que cuidar. ¿Cómo nos afecta a nosotros en Colombia? Pues hombre, es que si la inflación se va arriba del 3 en Estados Unidos, la del consumidor y la del productor juntas, pues la Fed no va a bajar ni loco tasas el próximo año. Entonces el Banco de la República, ¿cómo baja tasas? Y se vuelve un círculo vicioso terriblemente negativo. Entonces esto es un gran peligro de primer piso. Con ese que Alianza separa primer, segundo y tercer piso. Primer piso es Estados Unidos, segundo piso Brasil, México y la región, y tercer piso Colombia, cosas internas. Es un gran peligro de primer piso que hay que vigilar. Nosotros no tenemos modelo de inflación, ¿no? Si a duras penas David y Jenny eh, pueden moler para los datos locales que se va a meter uno a tratar de pronosticar la inflación gringa. Es muy difícil. Pero uno sí puede saber, sí puede hacer un mapeo con esas X's y punticos que David estaba tratando de explicarnos ahorita, que yo expliqué muchísimo mejor que David. Uno puede tratar de ver cuáles son los efectos base, de nuevo, en dónde es que hay chance de que la inflación caiga y en dónde es que es un peligro. Y en los últimos 2 meses, la gráfica de la izquierda es la inflación al productor, los últimos 2 meses las inflaciones eran muy bajitas las del año pasado. Entonces era fácil subir la inflación, lo que pasa es que subió mucho, o sea, hay que reconocer que no fue solamente efecto base, hubo algo más que hay que vigilar en la inflación al productor. Ahora, nosotros hacemos el ejercicio de lo que resta del año, bueno, que resta del año y el próximo año, entonces nosotros vemos que el próximo dato también puede ser harto, porque ¿qué quiere decir? Que el dato de diciembre de este año, desde el año pasado, es bastante bajito también. Entonces es fácil que la inflación anual sí supere el 3% en algún momento en el reporte que nos vamos a conocer en enero sobre el dato de diciembre. Entonces, lo que estoy diciendo es que el dolor de cabeza de precios de Estados Unidos
no se nos va a solucionar en un mes, de pronto nos toca esperar 2 meses. Pero ya a partir de ahí nosotros vemos que hay varios datos de inflación en Estados Unidos bastante altos de este año en el IPP, que va a ser difícil sorprender. Si hay un nuevo choque, pues hay un nuevo choque y sí, la inflación se ve para arriba. Pero si no hay un nuevo choque, el susto de inflación de Estados Unidos debería durar solamente estos 2 o 3 meses que estamos viviendo, incluyendo diciembre, como lo hemos vivido antes, ¿no? Que son 3 meses malos, 3 meses buenos. Nosotros seguimos en la onda, estos son 3 meses malos, 3 meses buenos, no es una nueva tendencia en inflación, pero obviamente hay componentes que pueden salirse de la media y que haya un nuevo choque. Yo no veo por qué va a haber un nuevo choque. Y lo mismo hacemos para la inflación del consumidor, que ustedes la ven al 2,7 y la zona gris, que es la proyectada, que es el gráfico de la derecha, nos dice lo mismo. Diciembre, el dato de diciembre que se conoce en enero también va a ser un dolor de cabeza, pero de en adelante las inflaciones deberían moderarse a punta de efecto bases, a no ser de que haya un nuevo choque. Lo que pasa es que alguien me tiene que explicar dónde está el nuevo choque, ¿no? Los choques que generalmente en inflación son por petróleo. Entonces alguien dirá en Estados Unidos, alguien dirá, no, es que hay, ahora los bienes y servicios son más importantes que cualquier... Sí, pero históricamente yo no he visto esa correlación. Entonces, digamos que el mensaje aquí final es hay un susto que puede durar un mes más. Obviamente, cuando arranque enero vamos a tener a Trump y nos va a hablar qué piensa de China y que si quiere tarifas. O sea, ahí va a haber un montón de ruido en enero para el caso de si hay o no inflación en Estados Unidos. Lo que decimos nosotros es hasta febrero, principios de febrero, cuando conozcamos el dato de enero, el mercado se va a dar cuenta que no, que este no era el techo, que este no era un inicio de una nueva tendencia al sistema de inflación, sino que de pronto es simplemente volatilidad que se va a corregir y nuestra teoría es las dos indicadores pueden corregir hacia el 2. Vuelvo a insistir, aquí yo no estoy hablando de variables que no conozco que van a pasar el próximo año. Si el petróleo se sube a $30, y cualquier cosa será nueva y la incluiremos. Pero por ahora siento yo que solamente una fluctuación más, como lo dijimos en junio, que ustedes la ven allá subiendo, y nosotros dijimos, esto es una fluctuación más, y terminó siendo lo correcto. Por ahora nos vamos a mantener en esa tesis. Y la última de este tema, de esta receta técnica, es hablar un poquito de la región, porque en esa mezcla de cosas que se están viviendo y a la expectativa de que Colombia eventualmente reciba Standard & Poor's diga, señores, hasta aquí llegaron con el doble de más, hay mucho nerviosismo, pero la pregunta es dónde está el nerviosismo. La gente que no está en estos temas expertos me dirá, no sé ni siquiera qué es un test, no me enrede, no me hable de los bonos colombianos, yo solo sé de dólar y de acciones, o yo solo sé de dólar. Y ahí no está la crisis. El dólar no le ha pasado nada estos últimos 2 meses desde que conocimos, o más o menos se hizo muy, muy fuerte la idea de que Standard & Poor's podría bajar la calificación. El dólar no ha pasado nada con el dólar en esa época. De hecho, nuestra recomendación de techo de dólar, que todavía no ha pasado la prueba, pues ha funcionado bastante bien, pese a que la gente en el radar, no tenía el radar que Standard & Poor's podía hablar, pese a que no teníamos ese choque brasilero. O sea, mil cosas que nosotros dijimos del techo de dólar a 4.400, 4.500 ha funcionado por unos análisis que han funcionado, pero hemos tenido muchas sorpresas. Pero aún así no hay crisis de dólar, no hay crisis en acciones, las acciones les va muy bien este año. No hay crisis en deuda en dólares. Esta gráfico que ustedes ven ahí, la línea roja es la deuda, la tasa que paga la deuda en dólares colombiana. Si hay susto de que vamos a perder el grado de calificación y es casi un hecho que lo perdamos, o sea, una probabilidad muy alta que lo perdamos, ¿por qué nadie está vendiendo bonos colombianos en dólares? Está igualito. La respuesta es porque ya los vendieron. Es que nosotros nunca nos habíamos financiado a tasas por encima de la línea azul que es Brasil. Y hace rato, hace 2 años, pagamos 100 puntos por encima de Brasil. Entonces, fíjense que el nerviosismo que uno puede sentir porque viene el anuncio de Standard Poor's no está presente en el mercado, en el 80% de los activos del mercado no está presente. Y no es que no vaya a pasar el evento es muy probable que pase, es porque el mercado ya lo descontó, porque estos bonos no pueden subirse más, les decíamos hace unos podcasts, es que hombre, si nos van a vender más, entonces Colombia se vuelve Turquía, porque de ahí está el riesgo, al lado nuestro está el riesgo de Turquía y nosotros no somos Turquía. Entonces entiendan eso, porque sí es muy importante cuando hable Standard Poor's, sí va a reflejar unas dinámicas que incluso en ese momento pueden subir el dólar 100 pesos. La última vez que perdimos el grado de inversión se subió el dólar solo 100 pesos. O sea, va a haber un choque que puede expandirse a otros mercados, pero eso no es un tema que se esté viviendo en los mercados ni que pueda tener un impacto muy grande. ¿Dónde va a tener el impacto? En los test. ¿Por qué en los test? Porque usted me diría, pero si ya está descontado, ¿por qué van a afectar los test? ¿Qué son los test? Los bonos de deuda interna de Colombia, los bonos que emite el gobierno colombiano, pero en pesos colombianos. Estos que les estábamos mostrando son en dólares, cuando el gobierno emite afuera. ¿Cómo están esos bonos locales? Pues están en susto. Esos bonos locales hoy esta semana se comenzaron a negociar en los niveles más altos del año y uno diría, pero pues es normal porque ya antes hemos estado ahí, sí, pero es que la última vez que estuvimos ahí la inflación estaba al 10, al 11, al 12, ahorita está al 5, o sea, ¿por qué
me están vendiendo los bonos tan agresivamente si ya no tengo un problema inflacionario? O por lo menos no como el que tenía antes. Y eso solo problemas fiscales. Pero entonces, no es un tema de que a la gente le dé susto que Colombia tenga un perfil de riesgo más alto después de que hable Standard Poor's. Ya el perfil de riesgo lo tiene. Aquí creo que hacíamos el chiste. Es como si usted lleva 2 años en que lastimosamente su compañero le es infiel y usted le preocupa es que la gente se entere, ¿no? El problema es que es infiel durante los últimos 2 años. Entonces, las tasas de Colombia han sido altas los últimos 2 años y ya. Y por eso nadie del mercado se está alborotando excepto los test. ¿Por qué se alborotan los test? Porque si Standard Poor's habla, nos sacan de unos índices que implican una venta importante de bonos de los extranjeros que solo son de test, no son de bonos en dólares ni acciones ni nada de eso. Y por eso los test y los inversionistas y nosotros, los que manejamos portafolios, estamos preocupados porque va a llegar una gente que obligada en algún momento, si el anuncio es en enero, en febrero o en marzo, obligada, de forma obligada van a vender test. Y pues obviamente es un flujo relevante, pueden ser 10, 20 billones de los 107, puede ser el 10 o el 20% de toda la tenencia extranjera en bonos. Entonces, ese es el efecto, finalmente el efecto de lo que puedo hablar Standard Poor's va a ser solamente en el mercado de test. Y la otra línea azul, la que ustedes ven allá disparada como si fuera eh, una pulga ahí saltando durísimo, esa es la deuda brasilera que está alta, que llegó esta semana al 14%. Es impresionante cómo los test brasileños están al 14% cuando la inflación brasileña es la misma, es el 5%. Pero es que el banco subió tasas al 12,25 porque están preocupados. Y uno diría, pero ¿por qué preocupados si tienen la misma inflación que nosotros? Preocupados por el tema fiscal. Y aquí es donde uno se da cuenta, que es lo que decíamos ahorita con David, que los compromisos fiscales son muy importantes y en Brasil no los hay. Y si usted no tiene compromiso fiscal, por más buen corazón que usted tenga y quiera tomar medidas para el bienestar de corto plazo de las personas, es muy válido y es valioso. A veces es mucho más costoso si usted no lo hace de una forma balanceada fiscalmente. En Brasil no lo hicieron. Entonces, ahora el banco está subiendo tasas, el problema de crecimiento se enreda, el real brasileño está como en nuestros 5.200 o 5.400, y alguna vez hubiéramos llegado ya no llegamos. Entonces, ese es el problema de que usted, argumentando que el que tiene corazón es el que le preocupa los problemas actuales, puede cometer un gran error. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Usted, si lo hace de forma balanceada, puede crear una crisis enorme de inflación y de deuda y de tasas de interés solo porque usted no cuidó sus temas fiscales y encima en Brasil se metieron a presionar al Banco Central. Creo que ahí termina la historia. Les contamos cómo van las inflaciones, que ustedes me dicen, hay un tema enorme en las inflaciones, yo le diría, venga, yo no lo veo. O sea, es como usted narra, es que pasó esto y pasa esto, y cuando ustedes ven las gráficas les toca coger una lupa para ver cuál es el movimiento de inflación de Estados Unidos del 2,6 al 2,7. Pero hay unos miedos porque todos quedamos muy heridos después de la subida de inflación. Son unos miedos latentes. La inflación de Brasil no se ha subido mucho tampoco. La inflación de Colombia está bajando, pero esos miedos latentes hacen que la gente venda fácil los bonos. Ahora el de Colombia no es por eso, es por el cambio en calificación. Entonces, Venga, bueno, esta es Pipe, mi yo le primera hago, historia, David. le hago dos preguntas para respuestas cortas, para que usted no se me extienda aquí y se acabe todo el programa. Número uno, ¿qué pasa, Pipe? Juguemos de abogado del diablo. Si finalmente resulta que no nos cambian la calificación, si al final dicen, venga, les vamos a dar un poquito más de espera, ¿usted qué se imagina que va a suceder con esos test que han sufrido mucho? De repente el dólar no tanto, pero de pronto sí con ese activo de renta fija. Yo creo, o sea, indiscutiblemente va a ser una muy buena noticia si Standard Poor's dice, oiga, les voy a dar un espacio. Normalmente cuando hacen un outlook negativo, normalmente toman decisión. Cuando hablan, toman decisión. O sea, no, o se la quito el outlook o le bajo la calificación. Entonces, es altamente probable que no nos dejen igual, sino que tomen decisiones. Entonces, eso es poco probable, pero si no lo llegan a hacer, va a haber un respiro enorme en términos de los bonos, de los test, y yo creería, diciéndole que el dólar no se ha subido por este tema, yo diría que sí se bajaría, porque si el sistema general de participación sí nos subió unos 100 pesos. Entonces yo sí vería un efecto positivo en los bonos y en el dólar. Y la otra pregunta también es, va a lo mismo, Pipe, pero es, ¿hasta cuándo el mercado dice, oiga, es que ahora sí viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, pero y no llega? Porque usted dice en diciembre ya viene S&P, de repente usted dice en enero S&P. ¿Llega algún momento en el que usted dice, venga, pues que esta noticia me la vienen cobrando hace 3 meses y no se ha materializado? ¿Al final sí o no? Eso es un camello porque no hay calendario. Nadie sabe cuándo va a hablar Standard Poor's. Uno sabe que se demora entre año y año y medio después de que da el Outlook. Así que eso estaría entre enero del próximo año y hasta junio.
Ujú. Entonces, eso es un margen muy rápido. Nosotros somos como los pescaditos que no tenemos concentración para estar 6 meses hablando del mismo tema. Ustedes no se van a conectar al podcast si yo les vuelvo a hablar de ese tema del Standard Poor's. Entonces, es un problema. Lo que pasa es que la última experiencia, cuando nos quitaron el grado de inversión en el 21, fue apenas se cayó la reforma tributaria de Carrasquilla, a las semanas hablar. Entonces, uno se imagina que al haberse caído la ley de financiamiento, que no es lo mismo, vuelvo a insistir, no es lo mismo, pero uno se imagina que al caerse la ley de financiamiento, ya no esperan mucho tiempo para hablar. ¿Qué les falta? ¿Qué nos falta a todos saber? ¿Cómo queda el presupuesto? Que ellos digan, listo, finalmente el presupuesto nos queda así. Entonces, por eso hay tanta expectativa de que sea pronto y porque JP Morgan, para mal o para bien, al escribir el documento lo puso en el radar de todo el mundo. Nosotros pensábamos que de pronto era un tema para hablar en el segundo trimestre del próximo año. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.